A reading from the second book. Lectura del libro segundo de las Crónicas. In those days, En aquellos días, todos los jefes de los sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades según las costumbres abominables de los gentiles y mancharon la casa del Señor que él se había construido en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres les envió desde el principio avisos por medio de sus mensajeros, porque tenía compasión de su pueblo y de su morada. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus palabras y se mofaron de sus profetas, hasta que subió la ira del Señor contra su pueblo a tal punto que ya no hubo remedio. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. Y a los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta la llegada del reino de los persas. Para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados, descansará todos los días de la desolación hasta que se cumplan los 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de la palabra del Señor por boca de Jeremías, movió el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, que mandó publicar de palabra y por escrito a todo su reino. Así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra. Él me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén, en Judá. Quien de entre ustedes permanezca su pueblo, sea su Dios, con él y suba. Verbum Domini. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Junto a los canales de Babilonia, nos sentamos a llorar con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántanos un cantar de Sión. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. ¿Cómo cantar un cántico al Señor en tierra extranjera? Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha. Que se me pegue la lengua al paladar, si no me acuerdo de ti. Que se me pegue la lengua al paladar, si
si no me acuerdo de ti, si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. A reading. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, God, Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos por los pecados, nos ha hecho vivir con Cristo. Por pura gracia están salvados. Nos ha resucitado con Cristo Jesús y nos ha sentado en el cielo con Él. Así muestra a todos los tiempos la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque están salvados por su gracia y mediante la fe. Y no se debe a ustedes, sino que es un don de Dios. Y tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir. Somos pues obra suya. Dios nos ha creado en Cristo Jesús para que nos dediquemos a las buenas obras que Él nos asignó para que las practicásemos. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. Alabanzas a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Johannem. Gloria tibi, Domine. Jesus said to En Nicodemus, aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que crean en Él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no será condenado. El que no cree ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, y todos los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz, y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Verbum Domini.
El hermano Leo me pidió que les informara que su sobrino, el bebé Isaac, está mejorando, está en casa, está continuando mejorando, así que les damos gracias por todas sus oraciones por su sobrino Isaac. Recuerdo haber ido a un restaurante bonito aquí en la ciudad, mi familia, mi madre, mi hermano, en cierta ocasión. Había como todo un equipo de meseros en cada mesa. Mantenían sirviéndonos té helados, y se nos acababa, nos traían dulce para el té y mucho limón. Era bonito, fue agradable. Recuerdo que el mesero jefe era muy agradable. Era mesera en realidad. Y alguien hizo una broma de que mi hermano debería casarse con ella porque era tan agradable. Y sabemos que son agradables y amables porque obviamente están recibiendo dinero a cambio de su servicio. Pero hoy escuchamos algo que nos da mucho consuelo. En el Evangelio escuchamos que Dios nos salva y que Él nos ama. Nos salva por amor. No hace algo bonito por nosotros de manera mecánica o porque esté obligado a hacerlo. Nos creó y nos salvó por amor. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todos los que crean en Él no perezcan, sino tengan vida eterna. Es un pensamiento que nos da mucho consuelo. Nos ponemos nuestros abrigos, vamos a los juegos de fútbol y mostramos ese famoso cartel con esa famosa frase bíblica: Dios amó tanto al mundo que nos entregó a su único Hijo para salvarnos. Porque su motivo es amor. Lo eligió hacer por amor, no por ningún tipo de obligación ni compromiso. Es completamente gratis y podemos confiar en eso, podemos tener paz en que eso es cierto. Hoy es domingo de Letare, nos ponemos las vestimentas rosadas, símbolo de celebración, y miramos hacia la resurrección, este cuarto domingo de Cuaresma. Miramos hacia lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo nos rescata, cómo nos salva. Y tenemos poderosas imágenes en las lecturas de hoy. Históricamente, lo que vivieron los judíos, esa imagen de salvación que llega a su realización en Jesucristo. El segundo libro de Crónicas hoy habla acerca del cautiverio en Babilonia y el regreso, cuando regresan de Babilonia. Ese es el tema, así como el Salmo responsorial. No nos olvidemos de Jerusalén. Como dice, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Están en cautiverio a 1000 millas de distancia o algo así, en lo que hoy en día es Irak, y están mirando de vuelta a Jerusalén. No olvidemos a Jerusalén aquí en nuestro cautiverio, dicen. Permanecen ahí 70 años en cautiverio. La primera deportación fue en el año 605 a.C. y después en 597 y 587, finalmente regresan en el año 538. El templo sufre un incendio, los muros de la ciudad fueron tumbadas y muchos habitantes fueron llevados en cautiverio. ¿Por qué? Porque practicaban idolatría. Sus profetas trataban de advertirles para que regresaran a la fe, para que vivan la alianza y adoren al Dios único y verdadero. Y hoy tenemos este poderoso mensaje del segundo de las Crónicas, pero se burlaron de los profetas, ignoraron las advertencias, se burlaban de los profetas hasta que la ira del Señor fue tan grande que no había remedio. Se alejaron tanto de Dios que no había remedio. Fueron llevados en cautiverio para ser purificados y para ser rescatados por el Señor. Y luego leemos que el reino de Persia, los persas, ascendieron al poder. Así que los babilonios primero eran el poder principal. Luego los persas, liderados por Ciro, rey de Persia, y Ciro los libera. Algunos dicen que pueden que haya tenido otros motivos, que quería
tax them, especially at the temple. restablecerlos para poder cobrarles impuestos, especialmente en el templo, porque de hecho les da dinero, les da medios, incluso les da artesanos para que reconstruyan el templo. Cyrus himself Y Ciro mismo, en este pasaje quotes pagano, the prophecy que es, cita la profecía de Jeremías, of exile until justo antes del exilio, its lost Sabbaths. During hasta que haya sido restaurada la tierra, it shall have rest while 70 years are fulfilled. hasta que se cumplen los 70 años. Por lo tanto, aquel de ustedes que pertenezca a cualquier parte de su pueblo, que vaya y que Dios esté con ellos. Gives this powerful Así decree que les da ese gran decreto God, the God of que el Señor Dios, el Dios del cielo, also charged me to le ha build encargado a house in Jerusalem, which is edificar una casa en Jerusalén, que es en Judá. Este rey pagano, a tough guy to conquer the probablemente un tipo muy duro, había conquistado el mundo, back. Now that's God trae al pueblo de regreso. Es instrumento de Dios. Dios lo está utilizando, lo está guiando grace. a través de algún tipo de gracia para realizar esto. Sends him into exile and he brings them Pero Dios envió al pueblo en exilio y los trajo de vuelta. Y luego el Salmo hoy describe su lamento de forma tan poética mientras están en cautiverio. the streets of Babylon. We sat and wept when we remembered Nos Zion. sentamos a llorar con nostalgia de Sión junto a los canales de Babilonia. Our captive En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras cítaras. spoilers urged us to be joyous. Sing for us. Allí los que nos deportaron nos invitaban a cantar, nuestros opresores a divertirlos. Cántenos un cantar de Sión. They weren't going to ¿Cómo ever to rejoice. cantar un cántico del Señor? No se iban a regocijar en Babilonia, en cautiverio, porque estaban lejos de la tierra prometida que el Señor les había entregado. Another psalm we Y luego otro salmo que no escuchamos hoy, pero que nos habla del regreso. Me encanta ese salmo, es hermoso nuevamente en su poesía. Dice, nuestras bocas estaban llenas de risa, nuestras lenguas cantaban de alegría. Luego se dijo entre las naciones, el Señor ha hecho maravillas por ellos. Lord clearly. Es el Señor, claramente, el que de alguna forma mueve a este rey pagano, Ciro, para que los libere. Nuestras bocas se llenaron de risa. ¿Acaso no es así cuando vemos la presencia de Dios? Sentimos su presencia, lo vemos que obra en nuestras vidas. Algo mucho más grande que nosotros mismos causa esa alegría en nosotros. Dios amó tanto al mundo que no nos dejó abandonados. Él obra por nosotros, nos salva, nos acerca hacia sí mismo. Jerusalén, la tierra prometida, es Eternal life we are to have. una imagen de esta tierra prometida, este reino de los cielos que hemos de tener con nuestro Padre. Dios restaura. Él no nos deja en el pecado de la muerte. Babylon, but in captivity of sin. Y nosotros nos encontramos en cautiverio, no en Babilonia, sino en el pecado de la muerte, y nos vemos atrapados ahí. Y Él nos renueva mediante su gracia. Y escuchamos ese maravilloso himno a la gracia en la carta de San Pablo a los Efesios, el segundo capítulo, That God is rich in mercy. que Dios es rico en misericordia, que estábamos muertos, Not just muertos, no solamente cautivos, sino muertos en nuestras transgresiones, with Christ. y fuimos llevados a la vida por Cristo. Grace, you have Mediante la gracia hemos sido salvados, mediante la fe. immeasurable riches Nos of muestra la inmensa riqueza de su gracia, su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. So he says that we are Así que Él dice, created in Christ Jesus for the good porque works. fuimos creados en Jesucristo para las buenas obras que Dios ha preparado por adelantado para que vivamos en ellas. Through faith, Así que esta gracia, mediante la fe recibimos su gracia, somos salvados, renovados, like God, we're given that divine life. recibimos la vida divina en nosotros, recibimos God to respond socorro del Señor para responder a su llamado a la conversión, to this para responder a su llamado para ser sus hijos adoptivos, share in the llamados a compartir en la vida divina. have the same nature as Los the hijos tienen la misma naturaleza que sus padres y somos llamados hijos adoptivos de Dios por su gracia. Somos seres humanos, pero ahora hemos recibido su auxilio, participation in his la ayuda de Dios, y la participación en su naturaleza divina es lo que nos transforma. Esta hermosa enseñanza de la gracia de Dios, las maravillas de su gracia que nos transforman y nos llaman, and then y that we should luego do good works. hemos de realizar buenas obras. Hemos de vivir, dice, vivir en esas cosas buenas, en esas buenas obras, mediante su gracia. The immeasurable
riches of His grace, Las infinitas riquezas de su gracia kindness of nos, God towards us. nos muestran la bondad de Dios hacia nosotros. Sometimes A veces, in our own struggle with sin, en we nuestra can propia lose lucha heart contra el pecado, podemos descorazonarnos y decir, this ¿por personal qué no sin. puedo superar esto, este pecado personal? ¿O por qué no puedo perseverar ante esta dificultad? Pero esta gracia es poderosa, es eficaz, puede ayudarnos a seguir adelante, puede fortalecernos. En el Evangelio leemos que su yugo es fácil, su carga es llevadera. Se refiere a los mandamientos, o sea, los mandamientos se pueden cumplir, su yugo, sus mandamientos que nos da su voluntad, se pueden lograr mediante su gracia, mediante su ayuda. Nunca podemos decir que los mandamientos de Dios son imposibles. De hecho, el Concilio de Trento solemnemente definió que Dios no manda lo imposible, sino que al mandar nos dice que hagamos lo que podamos y recemos para poder hacer lo que no podemos, y nos da ayuda para lograrlo. Me gusta esta frase, hacer lo que podamos y rezar por lo que no podemos. Incluso el bien que podemos hacer es por gracia de Dios. Todo es por gracia de Dios. Él mueve nuestros corazones, nos ilumina y quiere que le pidamos esa ayuda. Nos hace humildes, cultiva fe en nosotros, acudir al Señor, depender de Él, buscar su voluntad. Si nada más tengo mi propia fortaleza, no me haría falta a Dios en mi vida. Me iría todo bien. Rápidamente me olvidaría de los mandamientos, ¿cierto? Viviría una vida centrada en mí mismo, más de lo que es ahora. Así que su gracia nos ayuda y nos mantiene cerca a Él. El Evangelio de hoy, escuchamos esta curiosa escena de Moisés en el desierto. Él está 40 años en el desierto con el pueblo judío y hay muchas quejas, se quejan mucho y Dios manda serpientes para que muerdan al pueblo. Y el pueblo empieza a morir y llaman a Moisés, hemos pecado, le hemos dado la espalda al Señor. Así que Moisés recibe el mensaje de tomar una serpiente de bronce y ponerla sobre un callado, y todo aquel que mirara a la serpiente con fe en el Dios de Israel sería sanado de esas mordeduras venenosas de serpiente. Y Jesús cita ese pasaje. Así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, de la misma forma deben mirar al Hijo del Hombre para que tengan vida eterna. La serpiente es clásicamente es una imagen del diablo, del mal, y ponerlo en una vara en alto, Jesús lo compara a cuando el Hijo de Dios será elevado en la cruz, que Él está cargando sobre sí el mal. Él está cargando las consecuencias del pecado. Él es una persona divina, tenía una humanidad perfecta, nunca hubiera podido cometer pecado, pero Él siente la separación que causa el pecado. Él habría de gritar en abandono, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Siente esa horrible separación que nosotros sentimos cuando cometemos el pecado. San Pablo dice, aquel que no conocía pecado se convirtió en el pecado, cargó con nuestros pecados para salvarnos. Y a través de esa elevación en la cruz y su resurrección, nos manda a su Padre, nos manda el Espíritu Santo, y a través de ello tenemos vida eterna, que si nos arrepentimos y creemos en esa gran obra, en aquella maravilla que ha hecho por nosotros, podemos tener vida eterna, regresar y creer en Él. Podemos tener esta gracia de la conversión que mueve nuestros corazones. Al final de este pasaje, escuchamos que todo el que haga cosas, todo el que hace cosas malas odia la luz y no va hacia la luz. Recuerdan que al comienzo del Evangelio según San Juan dice que la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no vencen. Al darle la espalda al pecado y acudir a Jesús, caminamos en la luz, le damos la espalda a las tinieblas.
he comes to Jesus. Jesús le habla hoy a Nicodemo y unos versículos antes escuchamos que Nicodemo acude a Jesús en la noche. Tiene miedo, está en una posición poderosa de autoridad religiosa, pero él acude a Jesús en secreto. Pero es una hermosa imagen, creo yo, de él que sale de la noche, sale de las tinieblas hacia la luz, hacia Jesús. That we can come De manera que nosotros podemos acudir y vivir la verdad, podemos acudir a su luz para vivir según su gracia y tener vida eterna. fourth Sunday of Lent. Este cuarto domingo de Cuaresma recordamos el poder de la gracia del Señor. Heavenly life. Nos movemos hacia esa vida celestial a la que estamos llamados. Tratamos de cultivar la fe. Somos salvados mediante la gracia y la fe en Jesucristo. Es un obsequio que recibimos para poder acercarnos hacia esa vida eterna.